Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este domingo en el que ya comenzamos la cuaresma de este año y quisiera presentar en nuestra reflexión de hoy el mensaje del Papa Francisco con ocasión de la cuaresma para el 2019, para que así, ya como hemos comenzado el miércoles pasado, miércoles de ceniza, este tiempo sea de veras un tiempo de conversión, un tiempo de reflexión. 40 días que en medio ya del primer semestre del año son un buen tiempo que también nos ayuda a cambiar. También en estos días comienzan las procesiones. La tradición de nuestro pueblo también nos ayuda a centrarnos en este sentido espiritual de la vida y de nuestro compromiso que no hemos de perder en medio de tantas preocupaciones en la vida política, en la vida eclesial y también muchas veces en la propia vida personal de cada uno. El tiempo de Cuaresma puede ser un tiempo muy rico para volver los ojos al Dios de misericordia y para ir cambiando nuestra existencia, nuestra vida. Y eso es ni más ni menos que la conversión. La conversión no es solamente un momento, aunque puede iniciar con una experiencia muy fuerte en un momento. La conversión es camino largo de toda la vida. Constantemente tenemos que estar rectificando el rumbo y volviendo a nuestro Señor y a su palabra, al ideal de la vida cristiana. Y a eso nos puede ayudar muy bien este mensaje del Papa Francisco, que este año está centrado en el tema ecológico. Desde el principio hace una referencia a la Laudato Si, y nos ayuda a ir viendo cuáles son las raíces profundas de las dificultades que se plantean como amenaza a el equilibrio ecológico. Constantemente es un tema que está en las noticias. Hace poco veíamos un programa de unos científicos norteamericanos que hablan también de el año pasado, el 2018, como un año en el que subió la temperatura de los océanos. Y eso pues son datos científicos comprobados y nos hacen ver que también eso plantea interrogantes, que plantea posibles desastres en el futuro, etc. También en nuestro país, en nuestra zona de la Verapaz, vemos la deforestación, vemos cómo se descuidan aquellos espacios que eran biosfera maya, biosfera protegida, y muchos ecosistemas, y que al meter las manos en todos esos ecosistemas, pues también se destruye el ambiente y muchas veces cuando no se maneja bien, entonces también se destruye el equilibrio ecológico. Estamos también en nuestra Guatemala con el problema constante de la minería que aduce muchísimas comunidades que giran alrededor de estos proyectos, las dificultades que plantean para el equilibrio ecológico. De manera que todo esto requiere una nueva actitud, un cambio de actitud, y el Papa insiste muy bien en cuál es el punto que a nivel personal, primero que nada,
y luego colectivo debe cambiar en el tema. El Papa ha titulado su mensaje de este año: La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Eso, un versículo tomado del capítulo 8 de la carta a los Romanos, 8:19. Y nos dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, cada año a través de la Madre Iglesia, Dios concede a sus hijos anhelar con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Estas son 4 líneas tomadas de uno de los prefacios que más se repite en la celebración de la misa en este tiempo. Puesto que ya desde el principio nos dice la Cuaresma, como repetimos cada año, es camino hacia la Pascua. Y nos dice el Papa: de este modo podemos caminar de Pascua en Pascua hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo. Y nos vuelve a citar la carta a los Romanos en el capítulo 8, pues hemos sido salvados en esperanza. Este misterio de salvación, dice el Papa, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a toda la historia y toda la creación. San Pablo llega a decir, de nuevo, la carta a los Romanos: la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Desde esta perspectiva, querría sugerir algunos puntos de reflexión que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma. Es interesante leer este versículo de la carta a los Romanos como lo hace el Papa en clave ecológica, digamos. La creación entera de la cual somos parte, esta creación que ha sido hecha, creada, valga la redundancia, por Dios mismo. Esta creación está aguardando, está a la espera de que los hijos de Dios se manifiesten. No para destruirla, para explotarla irracionalmente, sino, por supuesto, para respetarla, para sentirse en armonía y para explotarla para el propio bien y el bien de la sociedad y de las personas, pero con equilibrio, con razón. Es decir, la naturaleza depende en una buena parte también de nosotros. Tiene su delicado equilibrio, tiene sus leyes y tampoco es perfecta. Y esta creación espera la actitud de los hijos de Dios. Carta a los Romanos 8:19. Y continúo con el tema en las mismas palabras del Papa Francisco, que en el número 1, titulado La redención de la creación, nos dice: la celebración del triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. La Cuaresma, pues, camino hacia la Pascua, camino para irnos identificando un poco más con Cristo, el hombre nuevo, el Hijo de Dios por excelencia, aquel al que estamos llamados a imitar. Si el hombre vive como hijo de Dios, nos dice el Papa, si vive como persona redimida que se deja llevar por el Espíritu Santo, otra vez el tema de la carta a los Romanos, y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación, dice San Pablo, desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios. Es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús,
disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos, espíritu, alma y cuerpo, estos alaban a Dios y con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el cántico del hermano Sol de San Francisco de Asís. Sin embargo, en este mundo, la armonía generada por la redención está amenazada hoy y siempre por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. Vemos entonces este primer párrafo que ya presenta cuál es el ideal. El ideal es una creación redimida, renovada. Eso quiere decir una creación en armonía, en donde los seres humanos, las diferentes especies, la misma naturaleza, las fuerzas de naturaleza estén en armonía. Sin embargo, la creación ya desde el principio, por el pecado, por la maldad, y también porque la creación no es un ente perfecto, sino que está sujeto también a desajustes, a dificultades, está sujeto a un cambio constante, pues la creación también necesita redención. Es interesante ver cómo esto de ser redimidos no es algo únicamente que tiene que ver con el alma humana. Antes se pensaba hay que salvar el alma y nada más. Y en realidad el mensaje de Jesús es que hay que salvar al ser humano integral. E incluso tomando estos textos de la carta a los romanos pensamos hay que salvar también la creación de Dios, la naturaleza entera, que está expectante, que está a la espera de que los hijos de Dios se manifiesten para respetar el equilibrio ecológico, para redimir también con la fuerza de Cristo a toda la naturaleza. Continuamos pues con las palabras del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año. En primer lugar nos dice, la creación está llamada también a la redención y la creación es frágil, es susceptible de ser maltratada, como de hecho lo está haciendo en muchas circunstancias. Por eso también el Papa apunta en el número 2 de su mensaje sobre la fuerza destructiva del pecado. Y nos dice, efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas, y también hacia nosotros mismos. Al considerar más o menos conscientemente que podemos usarlos como nos plazca, entonces domina la intemperancia, y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar. Y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea, quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro. Ese texto del libro de la sabiduría en el capítulo 2, los versículos 1 al 11, nos habla de la manera como razonan los que no tienen a Dios, ni sus criterios, ni el futuro, sino dicen, vivamos el momento presente y por lo tanto aprovechemos al máximo de nuestra propia vida, de la vida de los demás y de la naturaleza. Destruyamos, porque lo que importa es vivir el momento presente, tener bastante, disfrutar, gozar, porque de todos modos la vida se acaba. Eso en el libro de la sabiduría, capítulo 2. El impío razona así. ¿Por qué? Porque no piensa en el futuro.
no piensa en un futuro para los otros, no piensa en un futuro para su propia alma, no piensa, sino simplemente vive el momento presente. Y eso es la intemperancia, eso nos lleva al descontrol, nos lleva a considerar más o menos conscientemente que podemos usar de todo como nos plazca. Esa es la fuerza destructiva del pecado. Y continúa el Papa Francisco. Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto. Génesis 3, 17, 18 nos habla de esa realidad, de cómo aquel jardín del Edén, el ideal que Dios quería, después del pecado, pues también se convierte en un desierto y en un lugar en el que ya no hay más armonía. Y dice el Papa, se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el Dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. Y ahí está, hermanos, hermanas, una de las principales dificultades, una de las principales razones que causan el desequilibrio en la naturaleza. Es una empresa la que ve solo sus propios intereses, es una sociedad la que solo quiere consumir más, es una persona la que quiere enriquecerse y entonces no importa más explotar irracionalmente la naturaleza. Y dice el Papa, cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo también por el propio, lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Entonces allí, en este número 2 de su mensaje, el Papa pone el dedo sobre la llaga, es decir, nos apunta claramente en dónde está ese punto difícil que hay que superar, sobre todo porque es el pecado. Y es el pecado de la codicia, es el pecado de la intemperancia, es el pecado de querer disfrutar. Fíjense ustedes que muchas veces el desequilibrio ecológico que hay en el mundo ha venido porque hay unas naciones que viven en la abundancia y que quieren mantener esos niveles de opulencia al máximo. Para eso, los recursos naturales en sus propios territorios o no los hay o los quieren guardar, y entonces se buscan los recursos naturales, el petróleo, las minas, la producción en la naturaleza, etcétera, en países más pobres, en los cuales pues también hay gobiernos corruptos o hay también intereses egoístas en las personas que venden, que hacen negocio con los bienes de un determinado territorio para mantener los niveles de desarrollo muchas veces insostenible de los países más desarrollados en el mundo. Hay un desequilibrio y en el fondo está siempre la codicia, está la intemperancia. Estamos muy lejos de una vida más austera, estamos lejos de una vida más solidaria con los demás, estamos lejos de una vida más atenta al propio equilibrio y a la armonía de la naturaleza,
y nos acercamos cada vez más a la destrucción irracional, porque muchas veces en la naturaleza hay que destruir algo, hay que utilizar algo para el bien del ser humano y para el desarrollo. Si no, no comiéramos nada, no mejoráramos nada, si no hubiese industrias extractivas y industrias también que modifican la naturaleza. Pero el problema clave está en la falta de control, en la intemperancia y en la avidez, en la codicia que están en el fondo del ser humano. Es por eso que el Papa subraya con toda claridad esta dificultad. Cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza significa sobre todo cambiar este corazón del ser humano. Y ojalá que este mensaje del Papa llegase no solo a comunidades cristianas, a las comunidades de los más pobres y sencillos, en donde también hay mucho que hacer para el respeto de la naturaleza, sino que ojalá llegue también a aquellos que están en los centros de poder, a aquellos que tienen decisiones que transforman, a aquellos que deben velar por el bien común de la humanidad entera, no solo de su propia familia y de un pueblo. Estamos ahora también a punto de iniciar una época fuerte electoral en el país y unas campañas políticas que también deberían centrarse en plantear programas que vayan en orden a respetar la naturaleza. En nuestra bella y rica Guatemala, porque sí, es un país muy bello y con muchas potencialidades, hay también tremendas desigualdades sociales y económicas. Hay también tremendas cantidades de gente en la pobreza, en la falta de desarrollo y de oportunidad. Mientras hay también quienes tienen muchísimas oportunidades y posibilidades. La desigualdad es una realidad de Guatemala y muchas veces quienes optan por los cargos públicos no están verdaderamente trabajando por un mayor respeto a la naturaleza, por una explotación más racional de nuestros recursos naturales, que por otra parte son todos perecederos, terminarán un día. De manera que la llamada a el equilibrio en la naturaleza, la llamada ecológica, es también parte de nuestro compromiso cristiano, es parte de nuestra solidaridad. Y repito cómo se titula el mensaje del Papa Francisco para este año. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que actuemos en favor de la naturaleza que sola no podrá defenderse, sola no podrá equilibrarse. El tercer punto, el tercer pequeño tema del que habla el Papa Francisco en su mensaje está titulado La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. Y por lo tanto también en una tercera parte el Papa se vuelve más propositivo, no únicamente el que, como en la segunda parte, ha denunciado cuál es la dificultad principal, sino por dónde es el camino a seguir. Dice el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año: por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Como nos dice la segunda carta a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una criatura nueva, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En efecto, manifestándose, también la creación puede celebrar la Pascua, abrirse a los cielos nuevos y la tierra nueva de lo que nos habla el capítulo 21 del Apocalipsis. Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro
y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Así pues, comentando lo que nos dice el Papa, la conversión no será algo meramente espiritual, tiene que ser algo que lleve a nuevas actitudes de vida, y este año en particular lleve a nuevas actitudes frente al compromiso ecológico, al respeto a la naturaleza, a la explotación racional, respetuosa de las comunidades, de nuestros recursos. Y dice el Papa Francisco también, esta impaciencia, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir, cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción, como dice Romanos 8:21, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. La Cuaresma, entonces, signo sacramental de la conversión, así como en el pasado miércoles de ceniza hemos hecho fila para recibir la ceniza y escuchar conviértete y cree en el Evangelio. Para escuchar recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Pues que ese signo sacramental no se quede nada más en un rito espiritual, interior, sino que nos lleve de veras a un mayor compromiso. Y el Papa por eso también habla de ayuno, oración y limosna aplicado a este tema. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia del yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necesidad de vivir acumulando y así compartiendo con los demás. Ojalá pues entonces que con la invitación del Papa Francisco y la invitación que nos hace la Iglesia cada año, este tiempo sea un tiempo favorable que nos lleve a un mayor compromiso en favor de todos. Hasta la próxima. Muy buena Cuaresma. Muchas gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.